Imaginan esto. Arrancamos un proyecto de software con toda la energía, pero pasan los meses y bueno, cada nueva funcionalidad parece tardar el doble. O peor, ¿no? Arreglar un bug aquí rompe algo completamente inesperado allá. Se vuelve frágil, lento, casi una telaraña intocable. O pensemos en el desafío monumental de construir sistemas grandes, de esos que necesitan operar por años, adaptarse a cambios constantes del negocio, de la tecnología. ¿Les resulta conocido este panorama? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo a veces un poco subestimado de la arquitectura de software. Exploraremos por qué es muchísimo más que unos diagramas elegantes guardados en una carpeta olvidada. Vamos a entender cómo esas decisiones estructurales fundamentales, a menudo invisibles al usuario final, son las que realmente dictan si un sistema tendrá una vida larga y productiva o si se convertirá en una pesadilla de mantenimiento. Para guiarnos en esta exploración, nos apoyamos en la sabiduría acumulada de figuras como Robert C. Martin, Uncle Bob, claro, Ian Somerville, y el conocimiento plasmado en textos claves sobre patrones, principios y prácticas arquitectónicas. Son, digamos, las bases sobre las que se construyan sistemas robustos. Nuestra misión hoy es doble. Primero, comprender a fondo por qué invertir tiempo y esfuerzo en pensar la arquitectura es crucial, no un lujo. Y segundo, descubrir cómo se capturan y comunican eficazmente esas decisiones vitales para que realmente guíen al equipo. Muy bien, empecemos a desentrañar esto. Cuando hablamos de arquitectura de software, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque no es solo una visión de alto nivel, una idea abstracta, ¿o sí? No, para nada, aunque a veces se perciba así. Es la columna vertebral del sistema, en serio. Son las decisiones de diseño más significativas, las que son difíciles y costosas de cambiar después. Definen cómo se estructura el sistema, cómo se descomponen las responsabilidades en partes más pequeñas, llámese componentes, módulos, servicios, capas y, fundamentalmente, cómo interactúan esas partes entre sí. Establece, digamos, las reglas del juego, las restricciones operativas. Piensen en los cimientos y la estructura portante de un edificio. No los ves todo el tiempo, pero determinan su solidez y su capacidad de expansión. Entendido. Como la distribución de espacios en una casa, pero también la fontanería, la electricidad, la estructura. Exacto. Que sostiene las paredes, elementos cruciales que definen cómo funciona y cómo se puede modificar. Pero, ¿por qué es tan vital acertar con esa estructura desde el principio? Suena a mucho esfuerzo inicial cuando la presión es entregar funcionalidad rápido. ¿Cuál es el gran objetivo que justifica esa inversión? La justificación es económica y humana, sobre todo, a largo plazo. Como argumenta Robert Martin, el objetivo principal de una buena arquitectura es minimizar el costo total de vida del sistema. Y esto incluye no solo el desarrollo inicial, sino sobre todo el mantenimiento y la evolución. Y al mismo tiempo, maximizar la productividad del equipo de desarrollo a lo largo de todo ese ciclo de vida. Una mala arquitectura, por el contrario, nos condena a lo que él gráficamente llama un infierno monolítico o una gran bola de lodo, ¿no? Un código tan enredado y acoplado que cada cambio es una odisea. Lento, arriesgado y carísimo. ¿La productividad? Bueno, tiende a cero. Una buena arquitectura es la defensa activa contra ese deterioro inevitable del software. Defensa activa contra el deterioro. Me gusta esa idea. No es algo pasivo, sino una lucha constante. ¿Y cómo se libra esa batalla? ¿Qué nos habilita concretamente una buena arquitectura que una mala nos impide o dificulta enormemente? Habilita varias capacidades fundamentales. Primero, y quizá lo más obvio, nos ayuda a manejar la complejidad. Los sistemas reales son complejos, muy complejos. Una buena arquitectura los divide en partes más pequeñas, cohesivas y con interfaces claras, ya sean módulos, componentes, capas o microservicios. Esta división hace que lo potencialmente inmanejable se vuelva abordable. Permite que diferentes personas o equipos puedan entender, desarrollar y probar una parte sin necesidad de comprender la totalidad del monstruo. Ajá. Reduce la carga cognitiva necesaria para trabajar en el sistema. Por ejemplo, poder trabajar en el módulo de inventario sin tener que saber los detalles íntimos del módulo de facturación. Tiene todo el sentido. Dividir para conquistar la complejidad.
¿Qué más? Segundo, y esto es absolutamente crítico en el mundo actual, facilita el cambio y la evolución. Los sistemas de software viven en un entorno cambiante. Nuevos requisitos de negocio, nuevas tecnologías, corrección de errores. Como postulan las leyes de Lehman sobre la evolución del software, un sistema que no se adapta continuamente pierde valor y eventualmente se vuelve obsoleto. Es casi una ley de la naturaleza del software, ¿no? Exacto. Casi. Una buena arquitectura permite esta adaptación al separar las partes que cambian por razones distintas y a ritmos distintos. Es como aplicar el principio de responsabilidad única, pero a nivel macro, a nivel de componentes o servicios. Entiendo. Necesitamos cambiar la forma de pago. Idealmente no deberíamos tocar el catálogo de productos. Queremos adoptar una nueva base de datos para análisis. No debería implicar reescribir la interfaz de usuario. Permite desplegar y evolucionar partes de forma independiente, lo cual es la base de la agilidad de escala. Esa separación de responsabilidades suena clave. Pero lograr un buen desacoplamiento, que esas partes estén realmente separadas y no terminen dependiendo unas de otras de formas sutiles y problemáticas, ¿no es uno de los grandes desafíos del diseño? Interfaces claras y estables, pero el esfuerzo vale la pena. Tercero, una buena arquitectura es esencial para soportar los atributos de calidad, las famosas habilidades. Rendimiento, seguridad, confiabilidad, escalabilidad, mantenibilidad, usabilidad. Estos requisitos no funcionales rara vez surgen por arte de magia al final del proyecto. Casi siempre exigen decisiones estructurales deliberadas desde el principio. Claro. Si necesitas un sistema que escale para millones de usuarios, la arquitectura tiene que contemplar balanceo de carga, bases de datos distribuidas, quizá colas de mensajes. Si la seguridad es primordial, la arquitectura debe incorporar mecanismos de autenticación, autorización, auditoría en puntos estratégicos. Y supongo que a menudo hay tensiones entre estas habilidades, ¿verdad? Optimizar para rendimiento podría complicar la mantenibilidad, por ejemplo. Exacto. Totalmente. La arquitectura implica tomar decisiones y aceptar trade-offs, compromisos. No se puede optimizar todo al máximo simultáneamente. Una buena arquitectura documenta y justifica estas decisiones, haciendo explícitos los compromisos. Cuarto, habilita el trabajo en equipo eficaz. Una arquitectura bien definida, con componentes claros y responsabilidades bien asignadas, permite que diferentes equipos trabajen en paralelo, en distintas partes del sistema con mínima fricción e interferencia. Esto se relaciona directamente con la estructura de la organización, un fenómeno conocido como la ley de Conway, La ley de Conway, sí. que básicamente postula que la estructura de tu sistema de software terminará reflejando la estructura de comunicación de la organización que lo construye. Interesante eso de Conway. Entonces, si tenemos equipos que no se hablan, la arquitectura tenderá a tener barreras artificiales entre módulos aunque técnicamente no deberían existir. Es un riesgo muy real y frecuente. He visto sistemas donde dos componentes hacían cosas muy similares, pero con interfaces totalmente incompatibles y sin posibilidad de reutilización, simplemente porque los desarrollaban equipos en silos que no colaboraban. La arquitectura era un espejo de esa disfunción organizacional. ¡Wow! A veces, definir una arquitectura clara puede incluso impulsar una mejor estructura de comunicación en los equipos. Y finalmente, una buena arquitectura promueve la reutilización. No solo a nivel de código, como librerías, sino a nivel de componentes o servicios completos. Ciertos patrones arquitectónicos y componentes bien diseñados pueden reutilizarse en otros proyectos o dentro de sistemas más grandes. El ejemplo paradigmático son las líneas de productos de software, las SPLs, donde se crea una arquitectura base y un conjunto de activos reutilizables para construir toda una familia de productos relacionados, logrando mejoras drásticas en tiempo de desarrollo y consistencia. Parece que esa idea de separar responsabilidades, el desacoplamiento, es como el hilo conductor de muchos de estos beneficios, ¿no? Especialmente para manejar la complejidad y facilitar el cambio. Definitivamente. El desacoplamiento es el corazón de una arquitectura flexible y mantenible. Se trata de minimizar las dependencias entre las partes, especialmente aquellas que cambian por razones distintas. Puede ser separar la interfaz de usuario de la lógica de negocio, como en arquitecturas por capas clásicas o en patrones como MVC, MVP, MVPM, o separar distintas capacidades de negocio, como es la filosofía detrás de los microservicios, o arquitecturas orientadas a servicios, SOA. Claro. Este desacoplamiento es lo que evita el temido efecto dominó. Modificar un componente tiene menos probabilidad de romper inesperadamente otro componente aparentemente no relacionado.
Se trata de controlar y gestionar las dependencias de forma explícita y consciente. Promueve la reutilización, un montón de beneficios cruciales. Pero sigue siendo algo conceptual en nuestra charla. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Cómo capturamos estas decisiones tan importantes? Porque una arquitectura brillante que solo existe en la cabeza de uno o dos personas, bueno, no sirve de mucho cuando el equipo crece o cambia. ¿Cómo se documenta de forma efectiva? Excelente punto. Una arquitectura no comunicada es, en la práctica, inexistente o inútil, y aquí es donde muchos proyectos tropiezan. Piensan en documentación como un mal necesario, ¿sabes? Un documento enorme que nadie lee. Pero no se trata de eso. No existe un único documento mágico universal. La documentación arquitectónica eficaz es más bien una colección de artefactos, adaptada a las necesidades específicas del proyecto, del equipo y de los distintos interesados. Interesados como desarrolladores, testers, operaciones, incluso negocios, supongo. Exacto. El objetivo primordial es la comunicación efectiva y guiar las decisiones de implementación, no generar papel por generar papel. Debe ser pragmática. Una colección de artefactos. ¿Qué tipo de piezas suelen formar parte de esa colección? Varía, pero hay elementos comunes. Un pilar fundamental son los diagramas. Son los planos visuales del software. El lenguaje unificado de modelado, UML, es el estándar de facto para esto. Proporciona una notación común. Pero ojo, UML es una herramienta, no un fin en sí mismo. Claro. Dentro de UML usamos distintos tipos de diagramas para mostrar diferentes facetas. Los diagramas estructurales, como los de clases, de componentes, de paquetes, muestran las piezas del sistema y cómo se relacionan estáticamente. Los diagramas de comportamiento, como los de secuencia, que muestran cómo colaboran los objetos para una tarea, o los de casos de uso, que describen funcionalidades, muestran cómo funciona el sistema dinámicamente. Ajá. Los diagramas de despliegue. Estos son cruciales para entender la infraestructura. Muestran la topología física, cómo el software se asigna al hardware, servidores, contenedores. Los diagramas de contexto, muy útiles al principio, sitúan al sistema en su ecosistema, mostrando con qué otros sistemas interactúa. Y también diagramas específicos o informales, a menudo para ilustrar estilos arquitectónicos concretos como capas, microservicios, orientado a eventos o patrones específicos. Un diagrama más simple y ad hoc puede ser más claro que uno UML estricto. La claridad es la clave, entonces. Absolutamente. Títulos descriptivos, leyendas claras, notación consistente. Y muy importante, mantenerlos actualizados, aunque sea de forma ágil. Un diagrama obsoleto es peor que no tener diagrama. Entendido. UML como lenguaje estándar, pero con flexibilidad y foco en la claridad. Los diagramas nos dan la visión visual, las diferentes perspectivas como los planos de un edificio. Pero mencionaste que es una colección. ¿Qué más se usa además de los dibujos? Otra forma muy potente y concisa de documentación es nombrar y describir los estilos y patrones arquitectónicos utilizados. Simplemente decir, este sistema sigue una arquitectura en capas, o estamos implementando un patrón de microkernel, o la comunicación entre servicios es asíncrona mediante un bus de eventos. Eso comunica una cantidad enorme de información sobre la estructura general, las reglas, las restricciones y las propiedades esperadas. Los desarrolladores familiarizados con esos patrones ya tienen un modelo mental de cómo funciona. La descripción canónica de estos patrones, que encontramos en libros y catálogos de referencia, actúa como documentación reutilizable de soluciones probadas. Usar un lenguaje común de patrones. Claro, ahorra mucha explicación detallada. Exacto. Relacionado con los diagramas está el concepto de vistas arquitectónicas. Se trata de presentar la arquitectura desde diferentes perspectivas o puntos de vista, cada uno enfocado en las preocupaciones de un grupo particular de interesados. Por ejemplo, el modelo 4+1 vistas de Krugten: lógica, desarrollo, procesos, física, plus casos de uso. No hay que usar ese modelo exacto siempre, pero la idea es poderosa. La vista lógica interesa más a los desarrolladores, la de despliegue a operaciones, la de procesos a los integradores. Adaptar la información al público. Tiene mucho sentido. No todos necesitan el mismo nivel de detalle ni la misma perspectiva. Ahora, una parte que mencionaste como crucial antes fue el porqué de las decisiones. ¿Cómo se captura eso? ¿Por qué elegimos microservicios y no un monolito modular? ¿Por qué esta base de datos y no otra?
Esas justificaciones se pierden fácilmente con el tiempo, ¿no? Ese es un punto crítico y a menudo descuidado. Se captura, bueno, formal o informalmente, a través de lo que se conoce como registros de decisiones arquitectónicas, ADRs por sus siglas en inglés. Son documentos pequeños y enfocados que registran una decisión arquitectónica significativa. Típicamente incluyen el contexto o problema que se aborda, las opciones consideradas, un análisis de pros y contras de cada opción, considerando calidad, costos, riesgos, la decisión final tomada y, muy importante, la justificación, el por qué se eligió esa opción sobre las otras. Y para incorporar a nuevos miembros al equipo, evita ese síndrome del arqueólogo donde nadie sabe por qué las cosas son como son, pero ¿no pueden volverse pesados de mantener? Pueden serlo si se intenta documentar cada pequeña decisión. La clave es enfocarse en las decisiones significativas, las que tienen un impacto estructural o implican trade-offs importantes. Y pueden ser muy ligeros, un simple archivo de texto o markdown por decisión guardado junto al código. El valor de entender el razonamiento original años después suele superar con creces el esfuerzo de escribirlo. Las conclusiones de análisis de riesgos, como sesiones de Rick Storming, a menudo alimentan directamente estos ADRs. Luego, especialmente en sistemas distribuidos modernos como microservicios o APIs públicas, las definiciones de interfaces son documentación arquitectónica de primer orden. Una API bien definida sus endpoints, parámetros, formatos de datos, contratos, es el contrato explícito entre componentes o servicios. El contrato, claro. Especificaciones formales como OpenAPI para APIs REST, definiciones de esquemas como Abro o Protocol Buffers para mensajes, o archivos WSDL para servicios SOAP son esenciales. Un concepto interesante aquí son los contratos dirigidos por el consumidor, los CDC, que no solo documentan la interfase, sino que actúan como test ejecutables que verifican continuamente que el proveedor sigue cumpliendo lo que sus consumidores esperan. Esos contratos suenan poderosos, documentación viva que se valida automáticamente. Fantástico. ¿Qué más compone esta colección? Por supuesto, no podemos olvidarnos de las descripciones textuales. Los diagramas son geniales, pero rara vez se sostienen por sí solos. Necesitan ir acompañados de texto que explique la narrativa, la lógica general detrás del diseño, las responsabilidades clave de cada componente principal, los mecanismos importantes, ¿no? Cómo funciona la autenticación, la estrategia de consistencia de datos entre servicios, el manejo de errores y las restricciones o reglas globales que los desarrolladores deben seguir. Y algo que a veces se olvida, la estructura del propio código. Si el código está bien organizado, siguiendo los principios arquitectónicos, por ejemplo, si la arquitectura es por componentes y el código está empaquetado por componentes, la propia estructura de directorios, nombres de paquetes y módulos, es una forma de documentación. El código como reflejo de la arquitectura. Exacto. Al final, es la fuente de verdad última sobre la estructura real, aunque claro, no siempre refleja la intención original si no hubo disciplina. Aquí pueden ayudar herramientas de análisis estático o testes de arquitectura para verificar que el código cumple las reglas definidas. Finalmente, no podemos disociar la arquitectura de los requisitos que la impulsan. La documentación de requisitos no funcionales, las famosas utilidades, a menudo capturada en un documento llamado especificación complementaria o directamente como criterios de aceptación, es fundamental. Muchas de las decisiones arquitectónicas más importantes se toman precisamente para satisfacer estos requisitos de calidad, rendimiento, seguridad, etc. Entonces, recapitulando la parte de documentación. No es un mamotreto único, sino un conjunto pragmático de herramientas de comunicación. Tenemos diagramas visuales, UML o no, con distintas vistas, el lenguaje compartido de patrones y estilos, ADRs para capturar el porqué de las decisiones clave, definiciones de interfaces como contratos, especialmente en sistemas distribuidos, texto explicativo que da contexto y narrativa, la propia estructura del código como reflejo, y los requisitos no funcionales como impulsores. Exactamente. El objetivo final es lograr una comprensión compartida y guiar el desarrollo y la evolución del sistema de forma coherente. No se trata de crear documentación exhaustiva porque sí, sino documentación útil, que ofrezca el nivel justo de detalle necesario para el equipo. Hay que ser un arquitecto efectivo, conectado con la realidad de la implementación, no lo que a veces se llama un arquitecto de sillón, no.
El arquitecto de sillón. Que solo dibuja cajas y líneas bonitas pero desconectadas de los problemas reales y las necesidades del equipo. La documentación debe ser un facilitador, una guía viva, no un obstáculo burocrático. Y debe ser fácil de encontrar y, crucialmente, mantenerse razonablemente actualizada. Queda clarísimo. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de nuestra charla, ¿qué podríamos decir? Que la arquitectura de software no es un ejercicio académico ni un lujo para proyectos grandes. Es una necesidad fundamental si queremos construir software que no solo funcione hoy, sino que pueda perdurar, adaptarse y evolucionar sin convertirse en una carga insostenible. Nos ayuda a domar la complejidad, a cumplir con las expectativas de calidad y permite que los equipos trabajen de manera más productiva y sostenible a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y documentar esa arquitectura de forma inteligente y pragmática no es papeleo inútil. Es el acto de comunicar y preservar las decisiones estructurales críticas. Es usar las herramientas adecuadas, diagramas, patrones, interfaces definidas, ADRs, para crear una memoria colectiva del diseño del sistema, explicando no solo el qué, sino sobre todo el por qué. Es lo que permite que el sistema siga siendo comprensible y modificable en el futuro, incluso cuando las personas que lo crearon ya no estén. Muy bien. Y como siempre, nos gusta dejar una idea para la reflexión. Algo para seguir pensando después de que termine nuestra conversación. Conectando con lo que mencionamos sobre la evolución constante del software y las leyes de Lehman, sabiendo lo crítica que es la arquitectura para la adaptabilidad a lo largo del tiempo, ¿cómo podríamos integrar mejor el pensamiento y las decisiones arquitectónicas de forma continua durante todo el ciclo de vida del desarrollo? ¿Cómo evitamos que la arquitectura sea vista solo como una fase inicial que se hace una vez y luego, se ignora o se deja degradar? En definitiva, ¿cómo mantenemos la arquitectura viva y relevante en el día a día del desarrollo ágil?